Hola chicos, hoy vamos a ver la unidad 5 y con esta unidad terminamos todo el capítulo 1 que trata de la hematopoiesis. Vamos a ver evaluación de la hemostasia, generalidades sobre hemostasia primaria y secundaria, estudio de las anormalidades hemostáticas, recuentos plaquetarios, tiempo de sangría, de coagulación, tiempo de tromboplastina parcial activado, de protrombina, fibrinógeno y sus productos de degradación, anormalidades plaquetarias, morfológicas, cuantitativas y funcionales, anormalidades de coagulación y fundamentalmente la interpretación de los perfiles hemostáticos. Para hablar de hemostasia es necesario, desde un punto de vista didáctico, poder separarlo en tres etapas. Una primera etapa, que es una etapa vascular y plaquetaria, una segunda etapa en donde se produce la formación del coágulo y por último se da el proceso de fibrinólisis. Las plaquetas son el tercer componente celular de la sangre periférica y no obstante ello, con frecuencia no son muy tenidas en cuenta en la hora de evaluar la sangre periférica tanto en forma cuantitativa como cualitativa, dado que el 90% o más de los trastornos hemorrágicos en animales domésticos se producen por anormalidades en la función o cantidad de las plaquetas. La importancia clínica de estas células no debería subestimarse, sobre todo cuando contienen una cantidad importante de moléculas biológicamente activas que moderan casos tales como inflamación, neovascularización, trombosis, hemostasis, fibrinólisis y coagulación. En el frotis de la izquierda es un frotis de rutina con una coloración de Mayún de Giemsa. Se pueden observar las plaquetas como pequeños fragmentos citoplasmáticos discoides o anucleados que contienen cantidades variables de gránulos de color púrpura. A la derecha se puede observar una imagen en microscopía electrónica. Ultraestructuralmente son mucho más complejas. La forma se mantiene a través de la interacción de una espiral microtubular y de un esqueleto de membrana con actina ubicado por debajo de la membrana plasmática. La membrana plasmática presenta numerosas invaginaciones en donde se puede ver el canalículo, el sistema canalicular abierto. En el centro de este espiral microtubular se pueden observar las principales organelas de las plaquetas, que son los gránulos alfa, los gránulos densos, también mitocondrias, peroxisomas y lisosomas. La membrana plasmática y el sistema canalicular abierto se encuentran cubiertos por un glicocálix de glicosproteínas al cual se adhieren los factores de la coagulación y las proteínas plasmáticas, como por ejemplo las inmunoglobulinas. Dentro del glicocálix existen receptores para los diversos agonistas plaquetarios que inician las fases de activación de las plaquetas. La membrana plasmática es rica en fosfolípidos que dan surgimiento a prostaglandinas y leucotrienos, que son importantes mediadores moleculares del medio inflamatorio. La propia membrana plasmática es también la principal fuente del factor plaquetario 3, un cofactor de la coagulación. Ambas clases de gránulos, tanto los alfa como los densos, poseen un sinnúmero de moléculas biológicamente activas que son importantes para la coagulación de la sangre y para otros procesos vitales, y que se liberan durante la activación plaquetaria. Los gránulos densos contienen una fuente de ATP o de adenosín trifosfato, de ADP o adenosín difosfato, de serotonina y calcio, muy útil para todo el proceso de coagulación. Y también tenemos los gránulos alfa, en donde vamos a ver que contienen y que liberan en última instancia
factor plaquetario 4, factor de von Willebrand, fibrinógeno y factores de la coagulación como el factor 5. El sistema tubular denso, que podemos observar acá, proviene del retículo endoplasmático y es el lugar en donde se realiza la síntesis de prostaglandinas en las plaquetas. El calcio es un importante componente en la agregación plaquetaria y también se encuentra almacenado en altas concentraciones en el sistema tubular denso. Al igual que todas las células sanguíneas circulantes, las plaquetas se originan en la médula ósea. El primer precursor reconocible de la plaqueta es el megacardioblasto. Estos elementos sufren una endomitosis, es decir, división nuclear sin división citoplasmática. Evolucionan a promegacariocito, en donde puede observarse la fragmentación nuclear y el citoplasma de color basófilo. Luego va madurando hacia megacariocito granular, en donde se puede observar en las cercanías de los núcleos ya una coloración roja rosada que en el megacariocito liberador de plaquetas está extendido hacia todo el citoplasma. Las plaquetas se desprenden como fragmentos de citoplasma por fusión de las membranas de demarcación. Ahora bien, el rol principal de las plaquetas se lleva a cabo en la hemostasis, en donde cumple 3 funciones: formar el tapón plaquetario, actuar como andamio para el depósito de fibrina e influenciar la retracción del coágulo. Al realizar estas funciones, las plaquetas sufren una compleja serie de episodios descritos como activación plaquetaria, y si bien los episodios de la activación pueden describirse secuencialmente, en realidad se trata de un proceso dinámico en donde múltiples episodios ocurren en forma simultánea. Vamos a ver este proceso de hemostasia primaria, que como podemos ver en esta imagen, es el corte transversal de un vaso sanguíneo, en donde acá tenemos el músculo, por debajo el colágeno y el endotelio que se encuentra dañado. Entonces se produce la adhesión de las plaquetas que luego cambian de forma y eso las ayuda a liberar el tromboxano A2 y el ADP, que a su vez recluta mayor cantidad de plaquetas para formar lo que se llama el factor, el tapón plaquetario laxo, y esa unión entre las plaquetas y el endotelio subendotelio vascular está dado por el factor de von Willebrand, que actúa como un pegamento entre las plaquetas y el vaso. Hay otras proteínas adhesivas también, como el colágeno, que participan en este proceso. Inmediatamente se forma en segundos y bueno, además del factor del tapón plaquetario, también se produce una vasoconstricción local, ¿no? Simultáneamente, mientras se produce la adhesión plaquetaria, esta exposición al colágeno produce la liberación de factores de la coagulación, que en realidad son proteínas que van a desencadenar un proceso de coagulación, y también la liberación de sustancias del vaso dañado, de tal manera que tanto la vía intrínseca como la vía extrínseca llegan a activar a la protrombina transformándose en trombina, y la trombina actúa a nivel del fibrinógeno, llegando a formar la red de fibrina de tal manera que transforme ese tapón plaquetario laxo en un coágulo estable debido a la formación de esa malla de fibrina. La fibrinólisis se produce una vez que el daño vascular ha sido reparado y consiste en la rotura del coágulo de fibrina para restablecer el flujo sanguíneo normal. Está mediado por la plasmina, que degrada la malla de fibrina
Y la plasmina se forma a partir del plasminógeno por la activación del activador tisular del mismo y otros activadores solo en el sitio de la lesión. En condiciones normales no hay plasmina en circulación. Y mediante la contracoagulación se evita también que se sigan formando coágulos una vez que el daño está reparado. Va a intervenir la antitrombina y su cofactor, la heparina, para evitar obviamente que el fibrinógeno se transforme en fibrina. Las plaquetas pueden presentar trastornos cuantitativos, es decir, que tienen que ver con la cantidad. Cuando hay una disminución de plaquetas se habla de trombocitopenias y cuando hay un aumento de plaquetas se habla de trombocitosis. Y trastornos cualitativos, es decir, que tienen que ver con la función de las plaquetas, son alteraciones a nivel de la función. Y entre ellos tenemos la enfermedad de von Willebrand, el síndrome de Shedia-Higashi, que ya lo vimos cuando hablamos de anormalidades leucocitarias, la trombastenia canina hereditaria, entre otros. Vamos a comenzar hablando de las trombocitopenias, es decir, la reducción de las plaquetas circulantes. ¿A qué se puede deber una disminución del número de plaquetas circulantes? A un aumento en la utilización periférica. Este aumento se produce cuando existe un aumento en la demanda sistémica de las plaquetas y esto va a ocurrir en dos casos, cuando hay pérdida de sangre o cuando hay una coagulopatía intravascular diseminada. Independientemente de la causa del síndrome de coagulación intravascular diseminada, se produce una excesiva estimulación de la cascada de la coagulación que conduce a un consumo periférico tanto de factores de la coagulación como de las plaquetas. Clínicamente, los animales con una coagulación intravascular diseminada con frecuencia se presentan como pacientes de emergencia, pero siempre con trastornos hemorrágicos. Entre los hallazgos de laboratorio se encuentra obviamente la trombocitopenia, hay una prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activado y del tiempo de protrombina, y hay una disminución de los niveles de fibrinógeno también y una mayor cantidad de productos separados por fibrina. Cuando se presentan 3 de las anormalidades de laboratorio recién descritas, entonces se confirma el diagnóstico de coagulopatía intravascular diseminada. En los perros, un hallazgo de laboratorio adicional puede ser la presencia de esquistocitos en los frotis sanguíneos periféricos. Con muy poca frecuencia se observan estos esquistocitos en gatos. La trombocitopenia secundaria a la pérdida de sangre es leve y ahí si se observa una trombocitopenia severa, un recuento de plaquetas por debajo de 40.000 plaquetas por microlitro, asociada a pérdida de sangre, entonces probablemente la trombocitopenia sea la causa en lugar del resultado de la hemorragia. Con respecto a un aumento en la destrucción de plaquetas, está relacionado con un acortamiento del periodo de vida de las plaquetas circulantes como resultado de una eliminación inmunomediada. La trombocitopenia inmunomediada puede ser un verdadero síndrome autoinmune producido por los anticuerpos antiplaquetarios circulantes, o puede ser secundaria a una terapia con medicamentos, enfermedades infecciosas o neoplasia. Una trombocitopenia inmunomediada es por lo menos muy marcada con un recuento de menos de 20.000 plaquetas por microlitro o menor. Con respecto a una disminución de las plaquetas porque hay un aumento del secuestro de las mismas, puede presentarse en casos donde hay hepatomegalia, endotoxemia, hipotermia o bien esplenomegalia.
También podemos hablar de una trombocitopenia hipoproliferativa, cuando hay una disminución en la producción. La trombocitopenia hipoproliferativa es el resultado de una megacariocitopoiesis reducida. En la mayor parte de los casos existe una reducción en la producción de una o más líneas celulares. Los hemogramas generalmente reflejan anemia y o leucopenia, además de la trombocitopenia. Las biopsias de la médula revelan una reducción en la cantidad de los precursores de cada una de las líneas afectadas. La causa específica es con frecuencia poco clara y entre ellas se pueden encontrar enfermedades infecciosas, toxicidad y mielosupresión por medicamentos, enfermedad medular inmunomediada y cáncer. También, como hemos puesto acá, 2 razas de perros tienen normalmente recuentos de plaquetas bajos. La trombocitosis desde el punto de vista clínico es mucho menos común que la trombocitopenia. En los perros y en los gatos, la mayoría de los casos de trombocitosis son secundarios o reactivos. La trombocitosis puede ser secundaria a una contracción esplénica, a aumentos de glucocorticoides u otras endocrinopatías como el hipertiroidismo, esplenotomía, inflamación crónica, etc. Y las trombocitosis primarias son las leucemias plaquetarias, como la leucemia plaquetaria primaria. En el gato puede relacionarse también con el virus de la leucemia felina, y en la policitemia vera, que es un síndrome mieloproliferativo, también va acompañado de trombocitosis. Con todos los conocimientos adquiridos hasta el momento, estamos en condiciones de evaluar el proceso de hemostasia. Así, en la primera etapa vamos a realizar un recuento de plaquetas. En la segunda etapa, es decir, donde se produce la formación del coágulo, vamos a realizar el tiempo de tromboplastina parcial activado, que evalúa el mecanismo intrínseco de la coagulación, y el tiempo de protrombina, que evalúa el mecanismo extrínseco de la coagulación. Y para evaluar el tercer periodo o el de la fibrinólisis, lo que se hace es determinar los productos de degradación de la fibrina. Entonces, los estudios selectivos para anormalidades hemostáticas van a ser el recuento de plaquetas, el tiempo de tromboplastina parcial activada, el tiempo de protrombina y los productos de degradación del fibrinógeno. Esto lo van a entender mucho mejor cuando vean el trabajo práctico correspondiente a este tema. Y por último, quiero mostrarles la cascada de coagulación. En esta diapositiva vamos a ver que, por ejemplo, la tromboplastina parcial activada determina la vía intrínseca de la coagulación, es decir, los factores que están involucrados hasta la formación de la fibrina, mientras que el tiempo de protrombina o TP determina la vía extrínseca de la coagulación hasta la formación de la fibrina, y en donde se encuentran involucrados los factores 7, el factor 10 y el factor 2. Todos estos factores son dependientes de la vitamina K.